Okay, welcome to this session of the Spiritual Warfare Seminar. Bienvenido a esta sesión del seminario de guerra espiritual. It's session 5 on day 3. Es la quinta sesión en el tercer día. So the seminar is built upon the foundation of Ephesians 3, verses 8 to 11. El seminario está basado en la escritura de Efesios 3, Where the Apostle Paul writes, en la cual el apóstol Pablo escribe that he received much grace que él recibió mucha gracia to preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. para predicar entre los gentiles las insondables riquezas de Cristo. So what's the Apostle Paul preaching? Que predicaba el apóstol Pablo. He's not preaching a salvation message. No estaba predicando un evangelio de He's salvación, preaching the unsearchable riches of Christ. sino las riquezas inescrutables de Cristo. Verse 9 of Ephesians 3 he says to make all to see what is the fellowship of the mystery, Para que todos vean el del misterio, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus the Messiah. Verse 9. y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. So Paul is preaching mysteries. Así que Pablo estaba predicando misterios. And he's preaching mysteries so we can come to understand the eternal purpose of God. Y mediante el entendimiento de esos misterios podíamos llegar a conocer cuáles eran los misterios de Dios. He was given grace for this great work of ministry, Él había recibido gran gracia para ministrar, which is to make all to see what is the fellowship of the mystery. para que todos viesen cuál era la comunión de ese misterio. And it's been hidden in God, this mystery, since the beginning of the ages. Y está escondido en Dios desde el principio de los siglos, But it's revealed in Jesus Christ. pero es revelado en Jesús Cristo. And so Paul is raising up the church, according to verse 10, to the intent that now the manifold wisdom of God Así que Pablo estaba edificando la iglesia de tal manera que se le pudiese revelar las inescrutables riquezas de los misterios de Dios, be made known by the church que fueran conocidas por la iglesia, to the principalities and powers in the heavenlies. y las hiciera conocer a las potestades y a los lugares celestiales. So if Janet would just get that pointer over here again. This message of the gospel, this message of Christ, Hasta que este mensaje del Evangelio, este mensaje de Cristo, is aimed at the principalities and powers. está dirigido a los principados y potestades. And Paul is saying the church has to grow into mature understanding of this mystery of Christ, Así que la iglesia está supuesta a crecer en la madurez para conocer los misterios de Cristo, so that this realm of the principalities and powers de tal manera que esta esfera de los principados y potestades will be filled with light from the church, sea llena de luz por la iglesia, preaching and teaching the mysteries of Christ. mediante la predicación y enseñanza de los misterios de Cristo. So reading the scripture again, verse 10. Leemos nuevamente en las escrituras el versículo 10. It's God's intention that the manifold wisdom of God Porque la multiforme sabiduría de Dios will be made known to the church. sea dada a conocer por medio de la iglesia, Through the church, por medio de la iglesia, to the principalities and powers in the heavenlies. a los principados y potestades en los lugares celestiales. And in verse 11, Paul says, this is according to the eternal purpose which God accomplished in Christ Jesus our Lord. Y en el versículo 11 dice Pablo que conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. So there's not a new gospel for every generation. Así que no es un nuevo evangelio para una nueva generación, No, there's a going back and rediscovering the gospel. sino de regreso para redescubrir el evangelio. Paul was so sure of the gospel Pablo estaba tan seguro del evangelio that he preached de que él predicaba, that he said, even if I start to preach another gospel, que les digo que aún si yo comenzara a predicar otro evangelio, that other gospel would not be true, el otro evangelio no sería verdadero, because I've already preached the true gospel. porque yo ya he predicado el verdadero evangelio.
That's in the book of Galatians. Lo encontramos eso en el libro de Gálatas. Paul says, if an angel from heaven appeared and offered me something, I would not accept it because there's no other gospel. Ahora, si a un ángel del cielo se presentase y me predicase otro evangelio, yo no lo aceptaría porque no es el verdadero evangelio. And yet some centuries ago, Joseph Smith of the Mormons claimed that an angel came from heaven and gave him another gospel. Y John Smith hace algún tiempo se jactaba de haber recibido de un ángel del cielo un nuevo evangelio. And that's the Mormon church is based on this other gospel received by their founder from an angel, he said. Y la iglesia lo hizo saber hacia ella que él lo había recibido de un ángel. The very thing that the Bible warns us against. Y lo que la Biblia misma quiere que estemos en contra. And so to be effective in spiritual warfare, Así que para ser efectivo en la guerra espiritual, we need to be disciples. tenemos que ser discípulos. We need to have the foundations of the Word of God laid in our life properly. Debemos de tener los fundamentos colocados en nuestra vida de manera adecuada. And then, as we come to maturity, we need to come to understand the mystery of who Christ is. Y luego, en la medida que lleguemos a la madurez, descubrir quién es Cristo, That He is God Que es- manifest in the flesh. que es Dios manifestado en la carne, That He is the revelation of the Father walking on the earth. que es la revelación del Padre que camina en la tierra. And that through His death and resurrection, Y a través de su muerte y resurrección, He destroyed Satan, destruyó a Satanás, pulled down his authority over the human race. le quitó toda autoridad sobre la raza He humana, disarmed principalities and powers, desarmó a los principados y potestades made an open show of them y los exhibió públicamente through the cross. a través de la cruz. So this is the foundation of this seminar. Así que este es el fundamento de este seminario, That it's through a maturing church que a través de una iglesia madura, where the 5 ministries of Ephesians 4:11, donde los 5 ministerios de Efesios 4:11, point to them, Janet, quickly. Evangelistas, pastores, maestros, profetas, is it? And apostolos. The 5 ministries los 5 ministerios, functioning properly, en funcionamiento de manera adecuada, exercising grace in ministry ejercitando la gracia en el ministerio to bring the whole church to maturity. para llevar a toda la iglesia a la madurez. And then this is how Ephesians 1, Y eso es lo que Efesios 1, verse 21 and 22 will versículos be 21 y fulfilled. 21 y 22, That because Jesus is seated on the throne far above all principality and power and might and dominion, y debido a que Jesús se encuentra en las alturas sentado en el trono sobre toda potestad y dominio, and because Jesus has been given his head over all things to the church, porque Jesús ha sido dado a la iglesia como cabeza de ella, then through that church, entonces a través de esa which is his iglesia, body, la cual es su cuerpo, the fullness of Christ will fill the all in all. la llenura de Cristo llena todo en todo. Not through some great angel coming from heaven with a big sword, No a través de algunos ángeles que vienen del cielo con una espada grande, no, the real messenger himself came from heaven. His name is Jesus, sino es el mensajero que él envió del cielo, es Jesús mismo. and he has overcome all the power of the enemy in the earth. Y él es el vencedor de todos los enemigos en la He has been given tierra. all authority in heaven and on earth. A él se le ha entregado toda autoridad en el cielo y en la And tierra. he's commissioned us to go forth and make disciples of all nations. Y él nos envió adelante a que hiciéramos discípulos a todas las naciones. So it's this maturing church Así que esta Quickly, iglesia madura, on the left side there, that is to fill the heavenlies on the right side. que deben de llenar la iglesia madura debe llenarlos de todo en todo, Thereby displacing the desplazando principalities and powers, los poderes, los principados y las potestades, rendering them inoperative. poniéndose ellos en esclavitud, Because Jesus has already done it at the cross, porque Jesús lo logró en la cruz so we have to enforce the gospel. para que llenemos el evangelio That with all due respect, devil, you have no authority any longer. y decirle al diablo no tiene ninguna autoridad. Jesus Christ disarmed your principalities and powers at the cross. Jesús desarmó tus principados y potestades en la cruz. Jesus Christ took from you the keys of hell and death. Jesucristo
te quitó las llaves de la vida y de la muerte. So devil, officially you are finished. Así que el diablo oficialmente estás acabado. And we, the church, are being raised up by the Lord Jesus Christ Y nosotros la iglesia hemos sido levantados por Jesucristo to fill the earth with the knowledge of the eternal God, para llenar la tierra con el conocimiento del Dios eterno. and even to see creation restored, Y aún para ver la creación restaurada. to see the human race all functioning as members of the family of God. Y ver toda la raza humana funcionando como la familia de Dios. There's not going to be any room for anyone else, Y no habrá espacio para más nadie. because in the kingdom that is coming in more completeness all the time, Porque en la medida en que el reino se va completando todo el tiempo, eventually being a full new heavens and new earth, eventualmente habrá nuevos cielos y nueva tierra, in which righteousness dwells. en la cual more la justicia. That means if righteousness is dwelling, there's no room for unrighteousness. Quiere decir que la justicia reina y no hay espacio para la injusticia. There'll even be no memory of it, Y seremos miembros de ellos. because we'll be enjoying what we've been created for, Porque estaremos disfrutando para lo que hemos sido to creados. be with God in His glory in the garden, Y estamos con el Señor en su gloria en el jardín. whatever aspect En el of Edén. manifestation that garden takes. Cualquiera que sea la manifestación de ese Edén. So today we're introducing the third level of spiritual warfare. Entonces, en este tercer día vamos a presentar el tercer nivel de la guerra espiritual. We've looked briefly at the individual level. Ya lo vimos en pocas palabras el primer nivel, That every believer has authority over demons in the name of Jesus to El- cast them out. el cual quiere decir que todo creyente tiene la autoridad para echar fuera demonios. That the local church, functioning in apostolic order, Y la iglesia local funcionando en el orden apostólico correcto, is able to wrestle with and overcome the principalities and powers by preaching the full word of God. puede luchar y vencer los principados y potestades mediante la predicación del Evangelio. So in the locality, the church has a spiritual authority. Así que a nivel local, la iglesia local tiene autoridad allí. Today we want to introduce the third level of spiritual warfare, Ahora entonces quiero presentarles el tercer nivel de la guerra which is the espiritual, international level. la cual es a un nivel internacional. And before we go on to that, let me tell you a story of an experience I had in the second heavens. Y entonces, antes de comenzar, permítame compartir con ustedes una experiencia que tuve en el segundo cielo, Coming into a confrontational meeting with a demonic power sitting on a throne in the heavens. en el cual estuve frente a un demonio en el segundo cielo, sentado en el trono, ejerciendo el dominio espiritual. I planted a church in our city here in the late 80s, 1980s. A finales de los 90 yo había plantado una iglesia en mi localidad, And I was in a season of intense prayer and fasting. y había estado intercediendo y ayunando, And I was calling in the heirs of salvation from the north, the south, the east, and the west. y llamaba salvación del norte al sur, al este y al oeste, But especially from the north, because it's in the north of our city. pero especialmente hacia el norte porque estábamos en el norte de nuestra ciudad. But I didn't have a prayer team. Pero en un devocional I was on my own. estaba solo. I was part of a Pentecostal denomination, but there was no spiritual covering. Era parte de una iglesia denominacional, pero no tenía cobertura alguna. And one day in prayer, Y un día en oración, my eyes were open. mis ojos se abrieron And I saw this demonic king sitting on a throne in the heavens. y vi a este rey demoníaco sentado en el trono en los lugares celestiales. Because here I was trying to establish the church in that locality. Porque yo estaba tratando de establecer esa iglesia en esa localidad. And the demonic power over that locality was resisting me. Y el poder demoníaco encargado de esa localidad me estaba trayendo resistencia, o poniendo resistencia. And when I saw him, I didn't know what to do. Y cuando lo vi, no supe qué hacer. I felt like he was more powerful than me. Pensé que él era más poderoso que yo. I had no prayer team. Yo no tenía ningún equipo de
oración. I had no spiritual covering to go to and ask for help and Y understanding. no tenía ninguna cobertura espiritual al cual ir y preguntar y pedir ayuda. So I withdrew. Así que me sentí vencido. Later that very day, Más tarde ese mismo día I had a freak car accident. tuve un accidente automovilístico. I pulled out into traffic with a blind spot and a car was right there, boom, hit me. Entonces me metí en contravía y llegó un carro y me golpeó. And the fear of God was on me. Y el temor de Dios estuvo sobre mí. And I knew that demonic king had tried to destroy me. Y supe entonces que ese poder demoníaco trató de matarme. He'd failed in the natural, Falló en lo natural, but he'd been successful in the spiritual. I was afraid. pero en lo espiritual me sentí libre, vencí. Yeah. So from that point on, Desde ese punto en adelante, people began to leave the church. la gente comenzó a llegar a la iglesia. There's one young couple who were working with me, looking after youth and children. Lovely young couple. Y una pareja de jóvenes que estaban conmigo y se encargaban de los niños y los jóvenes, And they just announced, we're leaving. me dejaron. Solo me anunciaron, bueno, I nos said, vamos. "Why?" Yo les pregunté por qué. Oh, we just feel to leave. We're not going anywhere else. Yo creo que no estamos haciendo nada, no estamos yendo a ninguna parte. We don't have any grievance against you. No tenemos nada contra ti. They left. Y se fueron. And a big part of the church left. Y gran parte In our de la, hearts. y gran parte de la iglesia también se fue. And so other families then decided to leave. Y otras familias decidieron también salir, irse. And the Lord showed us that it was this big snake in the spirit was doing this. Y el Espíritu me mostró que ese espíritu demoníaco estaba produciendo todo esto. And the finances started to become less and less. Y las finanzas comenzaron a escasear más y más. And I had to start going out and doing other jobs to earn some money. Entonces tuve que dejar y conseguir un trabajo para conseguir algún dinero. And continuing in that church ministry, just I had a broken heart. Y mientras continuaba en ese ministerio, mi corazón estaba roto. Some Sunday mornings I'd be going off to set up for the church meeting and I'd just be crying. Y algunas veces antes de comenzar el servicio dominical, yo lloraba. About a year after that, I'd seen that demonic strong man. Y un año más o menos después vi a ese demonio, a ese hombre fuerte. I closed the church down. Clausuré la iglesia. I had the offer of another job and I took it, and I was a broken-hearted man. Y me ofrecieron un empleo y yo con mi corazón destruido, pues lo acepté. Because I took a power on in the heavenlies, Porque asumió el poder en los lugares celestiales. I was functioning as a local pastor. Estaba funcionando como un pastor local. On the other side there, pastor. And I didn't have any close brethren in ministry. Y no tenía ningunos hermanos cercanos en el ministerio. I didn't know any prophets or apostles. No conocía ningún apóstol ni profeta. I used to go to the denominational meetings every 3 months and Y- come away from them crying as well. Y asistía a las reuniones pastorales, ministeriales cada tres meses y de allí salía llorando. Because there's no one interested, no one to help. Porque nadie estaba interesado, nadie estaba interesado en ayudarme. See, folks, denominational cover is not a true spiritual covering. Entonces, queridos, amados, la cobertura institucional no es sino una cuestión de tipo And it'll administrativa. break your heart. Y eso te rompe el You corazón. need a covering. Necesitas una cobertura. And that covering will probably manifest as a human being who's an apostle. Y esa cobertura humana se podrá manifestar en una figura humana, quizás un apóstol. Because that's the order that Christ has set in his church. Porque ese es el orden en que Dios ha colocado su iglesia. That apostles come as fathers. Que los apóstoles lleguen como padres. Apostles come with the authority of Christ. Los apóstoles llegan con la autoridad de Dios. So I left the work of the ministry Más tarde entonces dejé la obra del ministerio and walked in a strange wilderness for 3 years. y caminé en una soledad, en un desierto extraño durante 3 años. But then, through another brother in ministry, Entonces a través de otros hermanos en el ministerio I started attending his church, comencé a asistir a su iglesia
And I used to pray with him in the mornings when I was available. y cuando yo estaba disponible oraba con ellos en la mañana. And finally he offered me a job in that church, a very exciting job. Y finalmente me ofrecieron un empleo muy emocionante en esa iglesia. And so God restored me into the ministry, and it was like a training for the apostolic. Entonces Dios me restableció allí en esa iglesia y fue como un entrenamiento hacia lo apostólico. And for more than 4 years I worked with this other brother, and we did seminars all over the country. We traveled a lot, and I learnt a lot. Y entonces durante los siguientes 4 años pues asistí a muchos lugares, se enseñaba, viajaba y aprendí mucho. And in the midst of those years, God gave us a revival. A powerful revival broke Y out en among medio us. de esos años Dios nos dio un avivamiento. I still knew nothing about the apostolic Aún seguía sin saber nada acerca de lo apostólico. until 1997. Hasta 1997, The revival had been happening for nearly 3 years. cuando el avivamiento se estuvo dando casi cerca de 3 años, I was becoming an experienced itinerant minister, me convertí en un ministro experimentado, itinerante, and God began to speak to me about the fivefold ministry of Ephesians 4:11. y Dios comenzó a hablarme a mí acerca de los 5 ministerios de Efesios 4:11. And I knew there were evangelists and pastors. Sabía que había evangelistas y pastores, I knew there were teachers, sabía que había because maestros, I'd been functioning as a teacher in those years. y estaba funcionando estuve funcionando como maestro durante esos años. I knew there were prophets because I'd met a few and they were good. Sabía que había profetas porque conocía a algunos pocos y eran buenos, But I'd never met an apostle. pero no había conocido nunca un But it's apóstol. like the Lord showed me that position was vacant. Y fue cuando Dios me mostró que esa posición estaba vacante. And he said, that's where I want you. Y me dijo, ahí es donde te quiero. So that began another huge season in my life. Así que eso fue una parte de mi vida maravillosa. But with many confirmations, amazing things happened. To within a few months, God had released a few of us to start a new ministry, which we knew was apostolic. Y entonces, en la medida en que el tiempo transcurría, el Señor nos fue revelando cosas, y con algunos hermanos tuvimos entonces la visión de empezar un nuevo ministerio. It was 1989 when I was confronted by that demonic strong man in the heavenlies. Era 1999, fui confrontado por los demonios. In 2001, Y en el 2001, in our centre of Shiloh here in Tumba, en el centro aquí de Shiloh, en Tubumba, we had eventually met another apostle, conocimos a otro apóstol and we invited him to come and minister to us. y lo invitamos a que nos ministrase. And on the Saturday night in a seminar meeting, Y el sábado por la noche en el seminario, la reunión del seminario, when he stood up to speak, cuando él se levantó a hablar, this is what he said. esto es lo que él dijo. He said, Paul knows he's an apostle. Dijo, Paul sabe que él es apóstol. You people at Shiloh know he's an apostle. Ustedes aquí en Shiloh saben que él es apóstol. But God has told me tonight to tell the principalities and powers that Paul Galligan is an apostle of Jesus Christ. Pero también me dijo que el Señor me ha dicho también que le diga a los potestades y principados que Paul Galligan es un apóstol aquí. And he laid hands on me and made that proclamation. Y él impuso sus manos sobre mí e hizo esa proclamación. Things have not been the same since. Y desde entonces las cosas no han sido lo mismo. And that's 18 years ago now. Eso hace 18 años. And after he left us, Y después que él se fue, I called 3 days of prayer and fasting among a few leaders here. le pedí a algunos pocos líderes que estaban acá que hiciéramos ayuno y oración, Because I knew God was going to release something new in us and among us. porque una nueva mente había sido liberada para nosotros y entre nosotros. Meanwhile, one of our ministers had been ministering in the north of our city in a psychiatric hospital. Y nosotros habíamos estado ministrando en el norte de la ciudad en un hospital psiquiátrico. And she came to me and said, Paul, I'm having trouble. There's something going on out there. Something's trying to block the work of the ministry. Y esa persona me dijo, mira, Paul, algo está pasando en esta parte de la ciudad que está tratando de detener el ministerio. I said, I know.
Y yo le dije, sí, I yo know lo what's sé. happening. Yo sé lo que sucede. I just don't yet know what to do about it. Lo que no sé es qué es lo que tengo que hacer ahora. I knew it was the same demonic power that had confronted me 12 years before was now confronting the work of the ministry in that hospital. Y ahora, yo sabía que ese era el mismo demonio que hacía 18, 12 años había estado confrontándome. Y era el que se estaba oponiendo a ese ministerio en ese lugar, hospital psiquiátrico. And then the apostle came, Y luego vino el apóstol. and then I called the days of prayer and fasting, Y llamamos a unos días de ayuno y oración. and God led me to organise for a team to come at daybreak onto this mountain in the north of our city. Y Dios me permitió reunir a algunos hermanos en este devocional de misiones. Y entonces fuimos al monte, a una montaña al norte de la ciudad, To deal with that demonic ruler in the north of our city. para enfrentar a ese demonio que estaba en el norte de nuestra ciudad. Hallelujah, you can start banging the drums. This is exciting, come on. Entonces estaba volviendo bueno. And so a team of us went up on the mountain. We took the Lord's Supper with us. Entonces nos fuimos hacia lo alto de la montaña y íbamos también a organizar la mesa del Señor. And I'd been given this little shofar. Y llevé este pequeño I shofar, used to blow it everywhere. el cual acostumbraba a sonarlo en todas partes. Don't know whether I can blow it today or not. No sé si puedo hacerlo hoy. No, can't. No, no puedo. I'll try the big one. Trataré con el Since el then más we've been given a grande. big one. Dime. Where's Nicholas? Come and do this for me, brother. I've got a bit of a problem in my breathing today. Yeah. Oh! 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 And so we took the trumpet with us and we blew it on the mountain. Así que tomamos la trompeta con nosotros y la sonamos en la montaña. I preached the gospel according to Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Prediqué el Evangelio de acuerdo a Filipenses 2 And Ephesians chapter 3 verses 8 to 11. y Efesios 3 del 8 al 11. In other words, I was addressing the principalities and powers with the word of God. Así que, en otras palabras, enfrenté las potestades y principados con la palabra de Dios. And then we broke bread together. Y luego partimos el pan juntos And there was a young man with us who was a new convert. y había con nosotros un joven nuevo recién convertido But he'd come from an indigenous background and he was quite sensitive in the spirit. que su background era indígena y tenía un fuerte sentimiento a nivel del espíritu. And he said, Paul, when you were preaching the word and blowing that trumpet, Y me dijo, Paul, cuando estabas predicando y tocando esa trompeta, I had a vision. tuve una visión. He said, I saw a demonic king sitting on a big throne. Vi a un rey demoníaco sentado en un trono grande. And as you began to preach and blow that trumpet, he began to melt like wax. Y entonces cuando tú comenzaste a predicar esa palabra y a sonar la trompeta, él se derritió And then the throne exploded. y luego explotó. And then a big boot came down from heaven and crushed it all to nothing. Y luego llegó algo del cielo y convirtió eso en nada. And I knew he'd seen the same demonic king that I'd seen 12 years before. Y supe que él había visto el mismo demonio que yo vi hacía 12 años. And that day, Y ese día, with apostolic authority, con la autoridad apostólica, with a devoted prayer team that had been praying and fasting, con la oración y el ayuno comprometido, we overcame that demonic power. vencimos a ese poder demoníaco. And that throne was destroyed. Y ese trono fue destruido. And my life changed. Y mi vida cambió. Hallelujah. To become firmly established in the apostolic ministry worldwide. Para estar firmemente establecido en el ministerio apostólico en todo el mundo. So that's an experience in the second heavens Esa es una experiencia en el segundo cielo, as the local church como iglesia local, in apostolic order en el orden apostólico, overcoming the opposition.
para vencer la oposición and pushing the demonic rulers back. y empujar el demonio hacia afuera. And from that time on, in 2001, from that time on, Y desde ese momento, desde ese tiempo, desde el 2001, here and there as I went to nations, God would show me what was happening in the realm of the Spirit. y viajando a las naciones, Dios me muestra qué es lo que sucede en esa esfera. I won't take time to tell stories, No tengo tiempo para contarles historias, but to let you know, sino para dejarles saber. when an apostle has truly been raised up by Jesus Christ Cuando un apóstol ha sido levantado realmente por Jesús Cristo and comes to a level of maturity in understanding the Word of God and making known the mysteries of Christ, y llega al nivel de conocer la palabra de Dios y hacer conocer los misterios de Cristo, there is a spiritual authority released. hay una autoridad espiritual que se libera. Because we've been teaching you that in your sphere of responsibility, Porque le hemos estado enseñando a ustedes que en la esfera de su responsabilidad, God gives you spiritual authority. Dios le da autoridad espiritual. And it's normal for apostles to be international ministries. It's normal. Y es normal que los apóstoles tengan un ministerio internacional. So to deal with the third level of spiritual warfare, Así que para tratar entonces con el tercer nivel de la guerra espiritual, which is the international level, la cual es a nivel internacional, we need apostles necesitamos a los apóstoles who've established in God a sphere of ministry into those nations, que establezcan a nivel espiritual un nivel ministerial en esas naciones, and therefore those apostles carry the spiritual authority y de que allí que esos apóstoles lleven la autoridad espiritual to function effectively in those nations. para que funcione adecuadamente en esas naciones. Because what's the principle? Porque ¿cuál es el principio? God gives you spiritual authority Dios te entrega autoridad espiritual in the sphere of your responsibility. en la esfera de tu responsabilidad. Amen. 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 Are you getting this? ¿Están entendiendo esto? Okay, let's look at some of the notes. Entonces vamos a mirar las The notas. church is led by apostles. La iglesia es liderada por apóstoles. This is the international level of warfare, worldwide level of warfare. Este es el tercer nivel a nivel mundial de la guerra espiritual. This is the church that is led and overseen by apostles who are helped by prophets. Esta es la iglesia que es liderada por apóstoles y acompañada por profetas. The local church, that is the church of the locality, La iglesia local, que es la iglesia de la localidad, that we've looked at in the second level of warfare, la cual vimos en el segundo nivel de guerra espiritual, is led by apostles, led by elders appointed by apostles. son aquellas que son conducidas por pastores ay Señor. That's why I shared yesterday that an apostle should not try to be the pastor of the local church. Que han sido lideradas por ancianos que han sido colocados por los apóstoles, y por eso les decía ayer que el apóstol no puede ser el pastor de su iglesia. The apostle is to appoint pastors, elders, to look after the local churches. Porque el apóstol lo que debe hacer es nombrar a los pastores que dirijan las iglesias locales. And those elders who are functioning as the pastors will carry the authority delegated to them through the apostle. Entonces esos son ancianos que funcionan como pastores que han sido delegados por los apóstoles. The international church is led by apostles and prophets who carry the governmental authority of Christ. Entonces, Christ. This one here. Ajá. Por eso la iglesia internacional está dirigida por apóstoles que llevan la autoridad gubernamental de Cristo. And the anointing that is given in the gift of the apostle Y la unción que les daba en el don del apóstol can be likened to a prince anointing. es la unción del príncipe de Cristo mismo. If you have a king Si tienes un rey and he has a room full of princes, y él dirige con algunos príncipes, do they all just sitting around waiting to become king? que todos están sentados alrededor esperando ser rey algún día. No, they're given a principality to look after. No, sino que le dan un principado para que ellos lo administren. So in the functioning of the crown in Great Britain, Así que en el funcionamiento de la corona en Gran Bretaña, Queen Elizabeth is still the queen of the whole nation.
La reina Isabel sigue siendo la reina de toda la nación and Prince Charles, her son, is the prince who's next to inherit the throne. y el príncipe Carlos es aquel que está cerca de ocupar el puesto de ocupar la corona. But does he sit around just waiting to be appointed? Pero, y se queda quieto allí esperando que lo nombren, No, he's been appointed as a Prince of Wales. sino que ya ha sido nombrado como príncipe de Gales. So the Principality of Wales is his area of responsibility. Así que el Principado de Gales es el área de su responsabilidad. And now his two sons are of a mature age, so they become princes of localities. Entonces, y luego sus hijos jóvenes llegan a ser príncipe de las localidades. So you can use this natural makeup of the kingdom in Great Britain Entonces ustedes pueden asumir este ejemplo de Gran Bretaña, to see that Christ is the king. viendo que Cristo es el rey, But he has appointed apostles pero él ha nombrado apóstoles who are like princes. que son como príncipes, They carry the anointing of the king llevan la unción del rey and exercise the authority of the king in a certain areas that the king delegates. y ejercitan su autoridad en las áreas que el rey les delega. So Paul was not the apostle to Rome. Pablo no era el apóstol de Roma. I think it's the only letter he wrote that wasn't to one of its churches that he was the apostle to. Yo creo que es la única iglesia de la cual él no era el apóstol. So yes, of course an apostle can influence the church far beyond his sphere of ministry. Pero había sido una iglesia que había influenciado más allá. But at the same time the apostle must take care of his own sphere of responsibility. Pero también es cierto que el apóstol debe asumir la responsabilidad de su propia esfera. And so in the church of Jesus the Christ, Entonces, en la iglesia de Jesús Cristo there are apostles hay apóstoles who are like princes que son como príncipes in that they walk in the anointing of the king y marchan en la unción del to bring the rey, government of the king into areas of the earth. llevando el gobierno del rey a las áreas de la tierra. And so when the apostles are in their rightful place in the church of Christ Jesus, Entonces, cuando el apóstol se encuentra en el lugar correcto que Cristo lo ha colocado, then that church will have authority over principalities and powers, entonces esa iglesia tendrá autoridad sobre principados y and the potestades authority to resist and stand against the attacks of the devil, y la autoridad para resistir y luchar contra los ataques de Satanás even through the satanic worldwide powers. a través de los poderes satánicos en todo el mundo. And those worldwide powers Y todos esos poderes of mundiales Satan o de Satanás are represented by the dragon, the beast, and the false prophet. son representados por el dragón, la bestia y el profeta. Now we've already spoken fairly thoroughly about Ephesians 3, 8 to 11. Hemos hablado, nos hemos referido brevemente, adecuadamente a Efesios 3, 8, 11, Showing that it's God's intention, mostrándole que es la intención de Dios, Ephesians 3, 8 to 11, just point on that for a second, yeah. That it's God's intention que las intenciones de Dios to raise up a mature church para edificar una iglesia madura that will fill that second heavens que llenen ese segundo cielo with the light of the gospel of Jesus, the anointed King. con la luz del evangelio del Rey ungido, Cristo. Ephesians chapter 1, Ephesians- verse 23 tells us Efesios 1:23 nos dice that it's the church, which is the body of Christ, que es la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, which will fill the all in all, que llenará todo en todo, which is everything between earth and heaven, todo lo que está entre el cielo y la tierra. is to be filled with the knowledge of the glory of the eternal God. Debe ser llenado con el conocimiento de la gloria del Dios eterno. So in Ephesians chapter 3, verses 1, thanks, John, verses 1 to 13, Entonces, en Efesios 1 del Efesios 3, we're down in Revelation of history now. There we are. Efesios 3, capítulo del versículos 1 al 13, Paul is teaching on the revelation of the mystery, Pablo enseña la revelación del misterio, giving deep insights into the true nature of the mature church. brindando una visión profunda de la verdadera iglesia. The mature church is not that ancient church with a big cathedral that's been there for 1,000 years. La iglesia madura no es aquella que vemos, no es el edificio ese viejo que hemos visto durante muchos años. Unfortunately, the people who attend such places are often very
much like babies in their faith. Y casi siempre las personas que asisten a esa iglesia son bebés espirituales. The mature church is the church that knows that the riches of the glory of God are revealed in Christ. Entonces, la iglesia madura es aquella que conoce lo que ha sido revelado en Cristo. And that Christ in you is the hope of glory. Y Cristo en ti, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Not the hope of the glory of going to heaven one day, No es la esperanza de gloria que se trata de ir al cielo algún día, but the hope that the glory of Christ revealed in us today sino que la gloria de Dios se revele en nosotros hoy and every day. y todos los días. Amen. And the goal of the ministry, according to Colossians 1 verse 28, Yeah. Y la meta del ministerio, del evangelio, de acuerdo a 1 Corintios 28, Colossians, Colosenses 1:28, is to present every man perfect in Christ Jesus. es presentar a todo hombre perfecto en Jesús Cristo. The purpose of the gospel is not to get people saved so they can go to heaven. El propósito del evangelio no es obtener que la gente sea salva y vaya al cielo. That's a small part of the gospel that became the best known part of the gospel in the 20th century. Si esa es una pequeña parte del evangelio, la cual es lo que se conoce en el siglo XX. I love and respect the memory of the late Billy Graham. Yo respeto la memoria del fallecido Billy Graham. Billy was an evangelist, Billy fue un evangelista and he filled many parts of the world with the knowledge of Christ according to the doctrine of the evangelist. y él llenó todo el mundo que visitó con la doctrina del evangelio. And people thought, well, this is the gospel. Y el gente pensaba pues de que ese era el evangelio, The message that Billy Graham brought, lo que llevó Billy Graham, to believe in and receive Christ de que creer y recibir a Cristo and have the hope of heaven. y Hallelujah. luego tener la esperanza de ir al cielo. Gloria a Dios. That's a good gospel, Es un buen evangelio, but it's babies. It's for pero, babies. pero es un evangelio para bebés. So then we need the gospel of the pastor. Así que necesitamos el evangelio del We pastor, need the teaching of the teacher. necesitamos la enseñanza del maestro, We need the prophetic insight and understanding of the prophet. necesitamos la interpretación del profeta And we need the governmental understanding of the gospel coming through the apostles. y luego necesitamos la comprensión mental de lo que proviene And del all- apóstol a nivel del evangelio. And all of these ministries are working together to bring the church to maturity. Entonces todos estos ministerios funcionan juntos para llevar a la iglesia a la unidad del We del need apostles and conocimiento. prophets. Necesitamos apóstoles y profetas, Because Ephesians 3 verse 5 says porque Efesios 3:5 dice that the knowledge of the mystery has been revealed to his holy apostles and prophets. porque este misterio ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. This is why it's essential for apostles and prophets to be restored. Por eso es que es esencial que los apóstoles y profetas sean restaurados And to begin to lead the church to maturity. y comiencen a liderar a la iglesia y llevar a la iglesia a la madurez. Maturity only comes to the church La madurez solo llegará a la iglesia as the mystery is revealed and known. en la medida en que el conocimiento y el misterio es revelado y conocido. There is one body of Christ. Hay un solo cuerpo de Cristo. Paul says in Ephesians 3:6 Pablo dice en Efesios 3:6 that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel. que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. And then in Ephesians 2:14-15, Y luego en Efesios 2:14 y 15, Paul is teaching concerning the one new man. Pablo enseña lo concerniente al hombre nuevo, Made up of Jew and Gentile. formado por judíos y gentiles. Now, as the gospel developed in the centuries, Entonces, en la medida en que el evangelio se desarrolló a través de los siglos, it worked out that the church became mostly Gentile. y la iglesia mayormente fue de gentiles. Now, the Jewish religion, called Judaism, Y los judíos, la religión judía, llamado
judaísmo, after the destruction of the temple in AD 70 in Jerusalem, después de la destrucción del templo en, ¿cuál fue? 1900. AD 70, Jerusalem temple was Sí, destroyed. en el siglo XVIII, en 1817, en el siglo XIX, The rabbis gathered together to decide how can we go forward without a temple. los rabíes se reunieron para ponerse de acuerdo cómo continuarían de ahí en adelante. And one of the things they decided, Y una de las cosas que ellos decidieron, no Christian Jews allowed in the synagogue anymore. los No Christian Jews ningún allowed in the synagogue. cristiano judío será aceptado en la sinagoga. So up until the destruction of the temple, Y hasta la destrucción del templo, even reading the New Testament, we find that Paul and others had access to the synagogue to preach the gospel. vemos que aún Pablo y otros tenían acceso para predicar en las sinagogas. And while it often caused division and contention, Y por supuesto que eso produjo división y contención, it was an important way of continuing to reach the Jewish people with the gospel. pero también fue un medio muy importante para alcanzar con ese evangelio a los judíos. But after the destruction of Jerusalem, Pero después de la destrucción de Jerusalén, the synagogues became exclusively for Jewish believers in Judaism. las sinagogas entonces solo se abrieron para aquellos judíos que creían en el judaísmo. And so there became a division Así que se dio una división between Jewish people en los judíos and Gentiles y gentiles, who had, quote, become Christians. comillas, en la cual se convirtieron al cristianismo. And that deepened over the centuries and became known as anti-Semitism. Y eso se fue profundizando a través de los siglos y se convirtió en antisemitismo, Where even leaders of the Christian church, quote, quote, were openly against the Jews. y aún hasta el extremo que líderes cristianos, entre comillas, se opusieron y combatieron a los judíos. And then through the Middle Ages, the Catholic/Christian nations began to oppress the Jewish people in the nations. Y luego en la Edad Media, los cristianos, entre comillas, comenzaron a oprimir a los judíos. And do you know that Jewish people were more safe under the Muslim empires than they were under the Christian empires? Así que más judíos fueron salvos. Did you get that? Ya. That the Jewish people were safer under Muslim empires than they were under Christian empires in the Middle Ages. Y en la Edad Media, estos judíos fueron salvos, y fueron salvos aún en los medios musulmanes, más que en los medios cristianos. And so all of this anti-Jewishness Entonces, todo este antijudaísmo led to Hitler having credibility llevó a que Hitler tuviera credibilidad to convince his nation para convencer a su nación that the answer to all problems was to destroy the Jewish people. de que la solución de sus problemas estaría o se daría cuando se destruyera este pueblo. So throughout the history of the Christian church, Entonces, a través de la iglesia, de la historia de la iglesia, there became an institutionalized, what's the word? Opposition to Jewish people. se institucionalizó el antisemismo. Enmity, a persecution attitude, yes. Entonces, actitud de persecución, antisemitismo. But the Bible has always taught Pero la Biblia siempre enseñó that the Messiah, que el Mesías, who came from the Jewish community in that sense, que en ese sentido provino de los judíos, was not put to death by the Jewish people. no fue muerto por los judíos. It was the Romans who put him to death. Fueron los romanos And los que what los actually put him sentenciaron. to death? ¿Y qué lo llevó a la muerte? Our corporate sin Un pecado corporativo of the whole human race. de toda la raza humana. And so in the last 60, 70 years, there's slowly been a restoration Entonces, en los últimos 60, 70 años se ha dado una restauración paulatina to see that the true body of Christ is a one new man. ¿sí está?
The true body of Christ is que el one verdadero unit, cuerpo de Cristo es un nuevo hombre, made up of Jew and Gentile. formado por gentiles y judíos. But then in more recent decades, Pero en décadas más recientes there's been another movement ha habido otro movimiento, called in general terms the Messianic movement, llamado en términos comunes mesiánico, whereby Jewish people el cual los judíos who have come to believe in Messiah, Jesus, que creen en Jesús Cristo, teamed up with a group of Gentile believers who want to become Jewish, junto con aquellos gentiles que quieren ser como judíos, and now they're saying that this is the church. entonces ahora presentan esto como esta es la iglesia. We have to do all these Jewish things now. Ahora tenemos que hacer todas estas cosas judías. So the thing has gone full circle. Entonces la cosa se da en un círculo vicioso. From the book of Galatians, Del libro de Gálatas, when Paul was warning against these Judaizers, donde Pablo los prevenía acerca de este judaísmo, to a time of total separation between Jew and the Christian world, que lo llevó a la separación total del mundo judío, and often those Jewish people lived in slums in the cities of Europe. y ahora los judíos viven en sitios apartados en Europa, And very few ever bothered to preach the gospel to them. y muy pocos se preocupan por predicarles el evangelio. Until now in the modern world, Entonces, hasta ahora en el mundo moderno, we see churches and their pastors vemos iglesias y pastores moving into this Messianic movement, que se dirigen hacia ese movimiento mesiánico, trying to bring back to life things from the Old Testament in terms of the temple and the furniture. tratando de acoger cosas como el bautismo y aún los muebles y la decoración, Putting on prayer shawls, vistiendo ropas keeping the Sabbath as a legal requirement. y guardando el sábado como una actitud legal, And keeping the food laws. y aún la forma de alimentarse. And what does all this cause? ¿Y todo qué causa todo esto? Division. División. It's not a work of the Spirit of God. No es la obra del Espíritu de Dios. And so there needs to be, and there is a revival Entonces, en avivamientos recientes, in understanding the true nature of the church. trata de reconocer la verdadera naturaleza de la iglesia. And we need apostles and prophets Y necesitamos a los profetas y los apóstoles to bring forth that one body of Christ, para presentar ese cuerpo de Cristo, made up of both Jew and Gentile, compuesto por judíos y gentiles, together in common faith in Messiah Jesus, juntos en fe en el Mesías Jesús, and together inheriting the promised blessing of Abraham. y juntos recibir las promesas benditas de Abraham. From the very beginning, Desde el mismo principio, in Genesis 12 verse 3, en Génesis 12 verse, 12:3, according to Paul in Galatians 3 verse 8, y de acuerdo a Gálatas en el versículo 3:8, God preached the gospel to Abraham, the gospel of blessing all nations. Dios le predicó a Abraham el evangelio que bendice todas las naciones. Why have I spent so much time on that? ¿Por qué he pasado tanto tiempo en esto? Because the broken, divided body will never overcome as we're meant to do according to this teaching on spiritual warfare. Porque un cuerpo dividido jamás podrá vencer al enemigo si está dividido. Amen. So now we want to look specifically at the world powers of Satan. Entonces, vamos a referirnos a las potestades mundiales de Satanás. Let's turn to Revelation chapter 16 verse 13 and 14. Vamos a Apocalipsis 6, 13 y 14. Revelation. Apocalipsis. Oh, that's 15. That's why it's not making any sense. Okay. Verse 13. And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del profeta. Yes.
For they are spirits of demons performing signs, which go out to the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos en batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. So there is the dragon, Así que hay un dragón, the beast, la bestia and the false prophet. y el falso profeta. So these are the three parts Entonces estas son las tres partes of the rulership of the satanic kingdom. que de la parte del gobierno del reino satánico. The dragon, El dragón, the beast, la bestia and the false prophet. y el falso profeta. And out of their mouth goes forth unclean spirits Y de su boca salen falsos espíritus that influence the whole world. que influyen en todo el mundo. So let's just look briefly at what are these three evil leadership roles. Entonces veamos cuáles son los papeles de estos tres demoníacos personajes. First of all, the dragon. Primero que todo el dragón. So Revelation 13 verse 2 says, Apocalipsis 13:2 dice, the dragon gave him his power and his throne and great authority. el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. So in verse 1 it says it's the beast. So the dragon gave the beast his power, his throne and great authority. Ujú. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. And then in verse 4 of chapter 13, Y luego en el versículo 4 del capítulo 13, so they worshipped the dragon who gave authority to the beast. las gente adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. So they worshipped who? Entonces, ¿a quién adoraron? The dragon. Al dragón. And then they worshipped Y the luego, beast. y luego adoraron a la bestia. That's both in verse 4. You see that? ¿Ven eso? So the dragon is the same one who was cast out of heaven. Look in Revelation 12:9. It's just the page before. Entonces, el dragón es el mismo que fue echado del cielo. Apocalipsis 12:9. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. I'm in Revelation chapter 12, brother. Verse 9. I was, Yeah, it's but not in that one. It's not complete. No. 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. So we're looking at who is the dragon. Entonces nos estamos refiriendo al dragón, Well, it's the same one who's called the devil and called Satan. el mismo que es llamado Diablo y Satanás, And he deceives the whole world. y engaña a todo el mundo. So is he a territorial spirit? Entonces pregunto, ¿es un No. es un Dios territorial? No, he's able to deceive the whole world. No, él está encargado de engañar al mundo entero. In the second level of warfare, we're talking about principalities and powers who are territorial spirits. Entonces en la segunda esfera nos referimos a los principados y potestades. We referred to the prince of Persia and the prince of Greece in the book of Daniel. Y allí nos referimos al príncipe de Persia en el libro de Daniel, Who were demonic powers in the heavens who resisted the angel of God. el cual eran poderes demoníacos que resistían a Dios. But this devil, he deceives the whole world. Pero este diablo engaña a todo el mundo. And as represented by the dragon, Y en la medida que es representado como el dragón, the devil is committed to death and destruction. el dragón está comprometido con la muerte y la destrucción. Jesus spoke of this same one in John 10. Jesús habló de él mismo, de este mismo personaje, en Juan 10. He says, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. El diablo solo ha venido a robar, a matar y a destruir. So you got the three things? Yep. Steal, kill, Yeah. destroy. A matar, robar y destruir. Yep. So the international manifestation of terrorism in the modern era
De tal manera que, under the dragon I am. Sí. Yeah. Yeah. Just talking about the Primero. manifestation of terrorism, la manifestación internacional del terrorismo which en, causes death and destruction through indiscriminate acts of terror, en los últimos años en todo el mundo, la manifestación del dragón causando destrucción a través de actos indiscriminados de terror, and the Rwandan genocide of 1994, where up to 1 million people were slaughtered, y el genocidio de Ruanda de 1994 y de los brutales asesinatos de civiles, and even referring back to the 20th century with the two great world wars, se refería aún antes aún después de la Primera Guerra Mundial, what can we say? Segunda Guerra Mundial, ¿qué podemos decir? That the devil showed his hand. Que el diablo, durante este periodo, el diablo mostró sus garras He's devoted to death and destruction. y estaba comprometido o dedicado a matar y a destruir. And through people like Stalin and Hitler, the devil's able to release mass killings and mass destruction. Y aún como Hitler And Stalin. y Stalin trajeron una masiva destrucción al mundo. So the dragon is a reference to the devil, Entonces el dragón es una referencia also al diablo, called Satan, también llamado Satanás and that serpent of old. y la serpiente. So there's these 4 different titles given to that one. Entonces a ese se refieren con diferentes títulos. Most commonly, the devil, Más comúnmente diablo, not a little local devil, but the devil, no un diablo local, sino el diablo, not even a principality or power, no ni siquiera un principado o una potestad, but the prince of the power of the air himself, the devil, sino el príncipe de las tinieblas del aire, él mismo, the serpent of old. la serpiente. Where did he first turn up? Entonces, ¿dónde se demuestra él? ¿Dónde se muestra él? He was in the garden. Se mostró en el jardín And the dragon. y el dragón. Okay? Now the second part of this, I use the big English word triumvirate. I don't know whether you know that one, Alberto, but it's like a triune of power. The dragon, the beast, and the false prophet. Triunvirato, sí. Entonces tenemos el triunvirato del dragón, la serpiente, The el dragon, dragón, the beast, and la the false bestia y prophet. el falso profeta. Yeah. See, Spanish knows that Triun- word. You people in the class the other day, come on. Triunvirato. They couldn't understand in English the triumvirato. So now let's look at the beast. Entonces vamos a referirnos ahora a la bestia. Revelation 13 verse 1 Apocalipsis 13:1 says that the beast was rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. Apocalipsis 13:1 dice, del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre, blasfemo. This beast was worshipped. Esta bestia era adorada. He was given authority for a short time. Se le dio autoridad por un periodo limitado de tiempo. In verse 6 it says he spoke blasphemy against God, to blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. Y en el versículo 6 dice que abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. So this is full on stuff, folks. Entonces, esto es algo interesante. It was granted him to make war with the saints and to overcome them. Y él estaba decidido a pelear y a vencer a los santos. At the height of his regime, Stalin made this statement. Joseph Stalin. José Stalin. At the height of his regime. Yeah. José Stalin en la matanza más asombrosa hizo esta He declaración. said, the very name of God will not be remembered in Russia. Y dijo, el nombre de Dios jamás será recordado en Rusia. He got that wrong, of course he did. But see, he's speaking against he who sits in the heavens. Porque él habló contra aquel que está en los cielos. The
the brains behind the French Revolution, not that it had any brains, but the poisonous brain behind the French Revolution was a man called Robespierre. Robespierre. Yeah. Sí, y por lo menos encontramos también a nivel de la Revolución Francesa que el ideólogo de esta misma actitud fue Robespierre, He was a rank atheist. que era un ateo He railed against God. y bramaba contra Dios. And in modern history, En la historia moderna, his house became the headquarters of the French Bible Society. en el mundo moderno, la casa donde él vivía se convirtió en la sede de la sociedad bíblica. So see, this beastie manifests through people in leadership positions. Entonces fíjate, estas bestias se manifiestan en las personas que tienen una posición de liderazgo. And in Revelation 13 verse 7, Y en Apocalipsis 13 verse 7, 13:7, it was granted to him to make war with the saints and to overcome them. se le ha dado autoridad para ir en guerra contra los santos. Did you read that one? ¿Leyeron ese? Don't forget it. No lo olvide. You will probably get into trouble. Usted probablemente va a estar en problemas. You could easily be arrested. Será fácilmente arrestado. You know, even at morning tea, I was talking with Nicholas about even the rules of ministry on our university campus here in Tumba. Y ahora, durante la pausa del café, estaba hablando con Nicolás, y le decía que aún en los campus se daría esta situación. And the administrative leaders are trying to say you cannot witness, you cannot proselytize. Y entonces, inclusive le impedirían profetizar, testificar. But thank God the chaplain said to that administrator, but I can tell them what I believe. That's Entonces- my right. Pero entonces el personaje allí en la universidad puede decirle que es mi derecho de contarles y decirles, manifestarles en lo que yo creo. And because this man is a man of God speaking the truth, Y debido a que este hombre es un hombre de Dios que está hablando la verdad, the administrator had to back down. el administrador tuvo que retractarse. Yes, you are free to share what you believe. Sí, usted es libre de predicar lo que cree, But the day will come when you won't be free. pero llegará el día en que tú no serás libre, no Whether tendrás it's esa libertad. in the classroom or in the university or in the hospital, you know, wherever it is, when you say, I will not take part in abortion, you'll lose your job. En la clase, en la escuela, en la universidad, en la plaza pública, donde vayas, si vas contra el aborto, puedes perder tu trabajo, tu empleo. So the beast is given authority to war against the saints, Así que él recibió autoridad para atacar a los santos. and even has authority for a season to overcome the saints. Y aún tiene autoridad por un tiempo para vencer a los santos. Now listen to this carefully. Pero miren esto cuidadosamente. The beast is manifest through human government. La bestia se manifiesta a través del gobierno humano. And through human government, Y a través de él, the beast is always seeking to establish antichrist rules and systems, thereby causing persecution of the church. y la bestia se manifiesta a través del gobierno humano y siempre está tratando de establecer normas y sistemas anticristianos. I only found out recently Averigüé recientemente that the European Union, que la Unión Europea, quite some time ago, hace algún tiempo, issued a set of values and, you know, what we believe as the European Union government. así que destacó todos estos valores en los que nosotros creemos, It's almost explicit witchcraft. y específicamente eso es brujería. They believe in same-sex marriage. Creen en el matrimonio del mismo sexo They believe in the transgender stuff. y en los transgenerismo, They believe in abortion right up to full term. en el aborto, And then, somehow or other, the same beliefs, we believe in Islam. y después escuchamos, bueno, creemos en el Islam, But we don't believe in Christianity anymore. pero no creemos en el cristianismo Now, más. I'm paraphrasing it now. No, yo estoy parafraseando, But lógicamente. every nation that's a member of that union has to accept their set of values and beliefs. It's like their statement of faith. Entonces, pero todas las naciones que son parte de ellas tienen que aceptarlo como el dogma de fe. And Great Britain needs to get out of there no matter what it costs them. Great Britain needs to get out.
La Gran Bretaña tiene que despertarse de eso. Amen. So the beast manifests through human government. Así que la bestia se manifiesta a través del gobierno humano. And we saw this in India in recent years, Y vimos esto en la India en años recientes, where in many of the Indian states now, it's illegal to convert people to Christianity. donde inclusive en la India ahora es ilegal convertir a los hindúes al cristianismo. In some parts of India, you go and preach the gospel, you're putting your life on the line. Entonces en algunas provincias en la India donde predicas el evangelio, estás arriesgando tu propia vida. Because local people stirred up by the extreme Hindu groups will just murder you on the spot. Porque la gente es motivada por aquellos que están en contra de estos cristianos y no les permiten recibir el evangelio y se convierten en un grupo totalmente anarquista. And many Christian ministries and NGOs are now not allowed to have a base in India. Y ahora estos grupos NGOs and Christian groups, yeah. sí, están No, right. están estableciendo sus bases en la India. So in the 20th century, we witnessed the rise of major antichrist governments. Entonces hemos sido testigos de la gran cantidad de movimientos anticristianos, sistemas anticristianos que se están levantando In Germany and Russia. en Alemania, en Rusia. And so these are expressions of the beast. Entonces estas son expresiones de la bestia. The beast is not literally going to become that artist's drawing of the beast in Daniel and Revelation, you know. No, esta bestia esta bestia no es exactamente, You know, the beast is not your worst. no es esa representación Yeah. pictórica Yeah. que se presenta en Daniel. The beast is not your worst nightmare. Así que la bestia no es tu pesadilla, He is that and much more. es eso y mucho más. Because he's that government official knocking on your door saying, hey brother, Es lo que- you've been preaching the gospel on the street in Toowoomba. You're under arrest. Así que no es extraño, por ejemplo, que alguien se acerque a tu puerta y te diga, bueno, mano, va para la cárcel porque está predicando el evangelio en tu bomba. Let me just show you a verse in Daniel 7 so you can see that what I'm telling you is the truth, that the beast works through human government. Déjenme mostrarle ahora en Daniel la prueba de que la bestia funciona a través del gobierno. Daniel chapter 7, Daniel capítulo 7, verse 17. versículo 17. Daniel 7, 17. Daniel. Se me perdió Daniel. What page in Spanish Bible? Quick, 1047. 1047. Se me perdió. I lost it. I don't have it in my Bible. Try 1047. It's After Ezekiel. Daniel. After Ezekiel. Chapter 7, verse Daniel. 17. Mm. Those great beasts which are four kings which arise out of the earth. Sí. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantan en la tierra. So what do the beasts represent? Así que, ¿qué representan las bestias? Kings, Reyes. human government, Reyes y gobiernos rulership over a kingdom. que gobiernan sobre un reino. So they're not some supernatural thing that's going to appear out of hell or wherever. No es algo sobrenatural que va a aparecer aquí o allá. Satan himself is that. Satanás mismo es ese. But the beasts are said to be four kings. Y dice que las bestias serán cuatro reyes. So that's the foundation of why I say the beast is manifest through human government, standing against Christ, changing laws, etc. Ese es el fundamento por el que les digo yo que las bestias se aparece en el gobierno
legislando leyes injustas. Because verse 25 in Daniel 7, speaking of the fourth beast, Porque en Daniel 7:25 encontramos que he says, he shall speak pompous words against the Most High, shall persecute the saints of the Most High, and shall intend to change times and law. Then the saints shall be given into his hand for times and half a time. y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. So the beast speaks pompously. Así que la bestia habla con propósito, Against the Most pomposamente, contra el Altísimo. The beast persecutes the saints of the Most High. La bestia persigue a los santos del Altísimo. And the beast changes times and law. Y la bestia cambia tiempos y leyes. In Central Asia, there's a small nation called Kazakhstan. En Asia Central tenemos una nación llamada Kazajistán, Which in 1917 or soon after became communist under Russia. que en 1900 Became communist under Russia early last century. a principios del siglo And, cayó bajo Rusia y se convirtió and Russia and communism ruled al there comunismo. for 70 years. y estuvo durante 70 años allí. And you know what they did? ¿Sabe lo que hicieron? Which was a common practice of the Soviet Union. Lo cual es una práctica común en la Unión Soviética. Era una práctica común en la Unión Soviética. They changed the local language. Cambiaron la lengua local. So the Bible that had been written in the local language 70 years before Así que la Biblia que se leía en su lengua durante 70 años, and when in the late 80s freedom came, liberty came from communism, y cuando llegó la libertad proveniente del comunismo, and Christian ministries were allowed to go in again and y preach, se les permitió a los benditos cristianos regresar y predicar, nobody could read the old Bible nadie podía leer la Biblia antigua, because the communists had changed the language. porque el comunismo cambió el idioma. Why did they change the language? ¿Por qué cambiaron el idioma? To destroy the local culture, the local religion, etc., etc. Para aniquilar la cultura local, el idioma local, etcétera, las costumbres, etcétera, etcétera. In the nation of Albania, a poor little nation in Eastern Europe, Y la nación de Albania, that when the communists took over there, en Europa Oriental, cuando los comunistas llegaron allí, the only book you could read el único libro que se podía leer, was the thoughts of their communist dictator. así era el tratado comunista. And you could be reported if you were heard to say anything against the government or against that book or in favour of the Bible, etc. Y podía perfectamente llevarte a la cárcel si te pronunciabas en contra del contenido de ese libro o leías la Biblia. This is the beast. Esta es la bestia. This is the emanation of Satan through human government. Esta es la influencia de Satanás a través del gobierno humano. And throughout the history of mankind on this earth, most people have been ruled by that beast in one form or another. Y durante mucho tiempo la gente ha sido gobernada, influenciada de alguna u otra manera por esta bestia. It became fashionable in the late 20th century Y se hizo de moda a finales del siglo XX to damn all the colonization of Great Britain. To damn all the colonization of maldecir Great a Britain. todas las colonias de la corona británica. I'm not a defender of Great Britain. No, soy un defensor de la Gran Bretaña. But one of my first trips into Myanmar, Asia, Y en uno de mis primeros viajes a Myanmar, we received into a big house meeting. recibimos en un In a remote area. en un área remota, en una reunión de iglesia casa. And when the older mama of the house realized we were there, Y cuando todos los demonios de la casa se dieron cuenta que estábamos allí, she came and knelt before us
and stroked our white arms y llegaron y nos sobaban nuestros brazos blancos. and said, "We loved the British. They set us free." Y dice, y nos decían que amamos a los británicos porque ellos And she nos thought liberaron. me and my team were the return of the British to set them free again. Así que nosotros, como los británicos, también llegamos a hacerlos libres, a libertarlos. That was an amazing experience to me. Eso es una tremenda experiencia para mí. Yes, the Burmese fought very briefly in 1948 to get their independence. Y luego los burmeses en 1900, The Burmese fought for their independence in 1948. en 1948 recibieron su independencia. But you know, from the day that the British deposed the Burmese king in the 19th century, Y desde, Burma was free. y desde que los británicos depusieron al rey de esa nación llegó a ser libre. Because before that, Porque antes de eso, the only law in Burma la única ley en Burma was the word of the king. era la voz del If rey. the king said, "You'll die," you died. Si el rey decía, usted se muere, se muere. If the king said, "You can live for a while," you can live. Y si el rey le decía, puede vivir por un tiempo, vivías. And the population of Myanmar was in bondage to poverty and dictatorial rule. Y el gobierno y el pueblo de Burma estaba bajo en la pobreza, la esclavitud. About 100 years under British rule, Y luego bajo el gobierno británico durante 100 años they prospered. prosperaron. They said, "We're free." Decían, somos libres. But then their own government from the early 1960s Pero en su propio gobierno en los 60s started to become dictatorial. se convirtieron en una dictadura. The Burmese tribe began to dominate all the other tribes again. Las tribus burmesas comenzaron a dominar a las otras tribus nuevamente And the people are no longer free. y la gente perdió su libertad. But we went there with the gospel. Pero fuimos allí con el evangelio. And this dear old lady thought, "You're going to set us free again." Y esta señora nos dijo, ustedes pueden liberarnos nuevamente. Are you getting this? ¿Están entendiendo esto? Our time is gone. Nuestro tiempo se ha acabado. So we're going to take a break. Así que vamos a tener una pausa When we come back, y cuando regresemos we're going to look at the false prophet vamos a referirnos a los falsos profetas, and how the church al falso profeta and how the church y cómo la iglesia withstands the dragon, the beast, and the false prophet. puede vencer a la bestia, al falso profeta. ¿Y quién es? Yep. And that will be our session after the lunch break. Y el dragón. Y ese será pues nuestra siguiente tema. Amen. Amén.